estamos entonces comenzando este análisis y como siempre está con nosotros Raúl Sor para hablar de lo que pasó este domingo en Hungría, el fin de la era de Orbán. ¿Qué significa? Significa mucho, Alicia, porque Orbán era el adalid, el símbolo de lo que se ha denominado el nacionalpopulismo. Es decir, esta corriente ultranacionalista que pretende o dice defender los intereses populares y por lo tanto en muchas situaciones ellos ponen por encima de cualquier otra consideración, por ejemplo frente a la Unión Europea, los intereses nacionales de nuestra gente están primero y no lo vamos a subordinar a ninguna otra consideración. Y hasta cierto punto el presidente Trump en Estados Unidos pertenece a la misma corriente. Y bueno, han habido corrientes, digamos, muestras de simpatía que señalan que hay esa vinculación. Y curiosamente, también los rusos, de alguna manera, tienen un enfoque nacional populista. Y bueno, así se da esta situación insólita que Víctor Orbán es respaldado tanto por Estados Unidos como por Rusia. Es decir, en muy pocas situaciones se da esta convergencia, pero la explicación es esa de que de alguna manera esta política de ultranacionalismo y antiglobalización fue lo que, digamos, apretó la tecla que permitió este apoyo tanto de Moscú como Washington. Pero es interesante que en la campaña vimos que Orbán se preocupó mucho de el apoyo de Rusia y de Estados Unidos, como en contradicción digo, a lo que significa su corriente política. De hecho, vimos a J.D. Vance que lo fue a visitar una semana antes de las elecciones. Bueno, sí, el punto de convergencia es que tanto Estados Unidos y como Rusia miran con desconfianza a la Unión Europea. Es decir, esta asociación de más de 30 países que constituyen la Unión Europea y que Hungría era la piedra en el zapato. Es decir, Hungría fue la que impidió entregas de ayuda sustantivas a Ucrania. Y como tiene un derecho a veto, hay en los estatutos de la Unión Europea, cualquier país tiene el derecho a veto. Entonces basta que un país se oponga y ciertas decisiones no pueden ser tomadas y hay que buscar otros mecanismos, otras instancias, pero logra complicar la actividad de la Unión Europea. Y Orbán se había transformado absolutamente en esto. Y lo que estaba en juego en estas elecciones no es tanto la diferencia de enfoque en cuanto a inmigración, porque tanto Orbán como Magyar son absolutamente anti-migración, están entre los más duros. De hecho, como se señalaba, Magyar pertenecía al mismo partido y se emancipó relativamente hace poco, digamos, se independizó. Por lo tanto, no hay grandes diferencias, salvo las alianzas internacionales en las que Magyar sí quiere una relación más estrecha con la Unión Europea y alejarse un poco, o bastante, eso se verá, de Rusia. Ahora, son hartos los desafíos que tiene el nuevo primer ministro, porque ¿cómo se puede cambiar 16 años de lo hecho por Orbán, además con un gobierno que si bien su partido tiene una mayoría en el Congreso, de todas maneras... Una mayoría bastante sustantiva. Sí, pero es bien dividido este partido político, cuesta encasillarlo en una línea política al ser tan joven. Lleva 2 años. Cierto, no tiene mucha trayectoria, pero van a tener los 2 tercios que requieren en el Parlamento. Pero se le vienen desafíos importantes de acá en adelante al nuevo primer ministro. Sin duda, y la situación en Hungría, la situación económica, está en una situación de deterioro y hay bastante incertidumbre. Eso en gran medida fue lo que causó la derrota de Orbán. Y no solamente eso, sino que cualquiera que está demasiado tiempo en el gobierno, es decir, 16 años es mucho tiempo, se forma una camarilla y habían una cantidad de escándalos y situaciones de corrupción y de construcciones de mansiones faraónicas por parte de los partidarios más estrechos de Orbán. De manera que hay
todo esto va sumando. Bueno, y en 16 años acumulas una serie, has pisado una serie de adversarios y termina pasándote la cuenta. Y eso creo que es lo que le pasó a Orbán. Y en todo caso, en cualquier país, la rotación, el cambio de régimen es algo que puede ser positivo. Habrá que ver, es decir, Magyar es una cantidad desconocida. Es decir, nadie sabe exactamente cómo va a gobernar y si va a ser tan diferente de Orbán, aunque él en sus declaraciones ha dicho en forma tajante que él va a enjuiciar a todos aquellos que estén comprometidos en casos de corrupción, pero esto está por verse. Ahora, la importancia de esta elección es muy grande, o sea, es una gran derrota para el nacionalpopulismo que, digamos, expresado, por ejemplo, en América Latina, Milei sería un gran exponente de este nacionalpopulismo, y bueno, por cierto, en Estados Unidos y en Francia vamos a tener elecciones y la reagrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, tenía muy buenas relaciones con Orbán, de manera que esto tiene repercusiones también alternativas para Alemania, tenía vínculos con Orbán, de manera que esto para esta extrema derecha nacional populista es un revés muy importante porque Hungría era como el modelo y era el país que iba contra la corriente y por lo mismo, aunque tenía poca gravitación económicamente y políticamente no es un país determinante en ningún sentido, pero desde el punto de vista del ejemplo, del modelo, sí tenía relevancia. Ahora, para la Unión Europea, de todas maneras, es un alivio entonces esta victoria, más bien derrota de Orbán, porque también se habla de que las personas no votaron más bien por el nuevo primer ministro, sino más bien en contra de Víctor Orbán. De eso se habla. Bueno, es así siempre en muchas elecciones, Alicia, votan por el mal menor, pero digamos lo que sí se puede decir es que los húngaros mayoritariamente votaron por el cambio. No es un cambio muy sustantivo. Él es muy conservador también. Muy conservador, pero muy conservador. Es decir, bueno, hasta hace poco era miembro del mismo partido. Y hay muchos que lo miran con mucho recelo porque lo consideran un oportunista. Él sacó el ábaco, sacó las cuentas y dijo, acá hay un espacio y yo me emancipo y me presento como la alternativa. Y hay muchos que piensan que no es una alternativa, pero dado que eso era lo que estaba en la boleta, digamos, para votar, la gente dijo, por lo menos saquemos a Orbán y pongamos una escoba nueva, ya veremos cómo barre, pero por lo menos va a ser algo diferente a lo que tenemos hasta ahora. Aunque, tú tienes toda la razón, hay un elemento de continuidad muy importante. ¿Y qué implica esto para Estados Unidos, específicamente por el vicepresidente J.D. Vance, que este fin de semana no le ha ido muy bien en las tareas que le ha tocado emprender? Estuvo en Pakistán, no logró un acuerdo. Fue a Budapest a apoyar a Víctor Orbán. Hubo una campaña, un rally bien importante, y no tuvo los efectos esperados en la elección, el apoyo de Estados Unidos, que sí lo ha tenido en otras elecciones, por lo menos acá en Latinoamérica, que vemos la intervención de Estados Unidos y que logra cambios en los resultados. Sí, a mí me deja perplejo la visita de Vance, J.D. Vance a Hungría, a Budapest, porque todas las encuestas, todas señalaban que Orbán iba a perder. ¿Por qué fue él a último minuto a arropar a Orbán? Para mí es un misterio. Cuando, digamos, la embajada estadounidense en Budapest y los servicios de inteligencia, en fin, y toda la prensa internacional estaba diciendo claramente que a condiciones iguales, según todo lo que se veía, Orbán era un perdedor. ¿Cuál es el propósito de exponer un capital político enorme, realmente, para Vance, yendo especialmente a Budapest? Y bueno, el resultado es que él queda como digamos, con este sello de mala suerte, de pájaro de mal agüero, porque, claro, ha intervenido en una serie de situaciones que lejos de mejorar, empeoran, o lo que él ha promovido no se ha dado. De manera que para mí es un misterio. ¿Por qué? O sea, entiendo por qué fue y las razones y por qué Estados Unidos
se sentía identificado con el régimen de Orbán. Eso está claro. Pero, digamos, el realismo político y la astucia política te dice que, digamos, ¿por qué vas a exponer tu capital yendo a una situación que va hacia el despeñadero? Y así fue, con un candidato que barre con Fidesz, que era el partido de Orbán. Por último, Raúl, ¿qué pasa con Rusia? Porque pierde un aliado importante y la Unión Europea podría entregarle el préstamo que tenía considerado a Ucrania, pero que fue impedido por el voto de Hungría. Para Moscú esto es un revés muy importante. Y realmente lo que tú señalas, esto va a abrir las compuertas o va a simplificar la ayuda que la Unión Europea quiere entregarle a Ucrania. Y esto, en la medida que esta guerra continúa, por supuesto, es un revés, un golpe muy importante para Moscú, que calculó mal también. Raúl Sor, muy interesante el análisis como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Igual, chao. Chao. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a analizar lo que está ocurriendo en Perú, en las elecciones que van a ir a segunda vuelta, pero todavía no está tan claro quiénes van a llegar entonces a ese balotaje. Ya volvemos en Conexión Global Prime.